Muchas gracias por permitirme estar en su pantalla. En esta sesión nos ocupamos de la situación de España durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizamos como punto de partida el retrato de la España de 1939 con el coste humano y material de la guerra civil, utilizando el excelente estudio sobre su financiación realizado por el catedrático de Hacienda Pública, Miguel Ángel Sánchez Asiaín. Advertimos, por otra parte, el debate historiográfico sobre la neutralidad de España durante este periodo y nos alineamos con historiadores como Javier Tusell o Ángel Viñas, que interpretan los vaivenes de Franco relacionados con sus pretensiones de condicionar su entrada en la contienda mundial si era recompensado con el protectorado francés de Marruecos. Vaivenes que le llevaron a apoyar a Hitler, enviando a luchar contra la Unión Soviética a la División Azul de Voluntarios, que luego ofrecerá a los Estados Unidos para combatir contra los japoneses en la Guerra del Pacífico. Tras la derrota del Eje, en la construcción del nuevo orden mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que sucede a la Sociedad de Naciones en 1945, la España de Franco se encontrará aislada y excluida por haber sido un régimen en cuya constitución se había apoyado en las derrotadas Alemania nazi e Italia fascista. No podemos olvidar a los republicanos españoles que lucharon contra los nazis en la resistencia francesa primero y después en el ejército de la Francia libre del general de Gaulle. También recordamos a los republicanos y antifascistas españoles que murieron en los campos de concentración. Empezamos. Vamos a comenzar con unos datos sobre el coste humano y material de la guerra civil. La deuda de España, tras la victoria de los llamados nacionales, con Alemania e Italia en 1939. Utilizamos una obra que podemos calificar de monumental en su documentación. Es la financiación de la Guerra Civil Española, escrita por Miguel Ángel Sánchez Asiaín, catedrático de Hacienda Pública, que fue presidente del Banco de Bilbao, académico y Premio Nacional de Historia de 2013. Siguiendo a Sánchez Asiaín, podemos establecer que el conflicto causó unos 540.000 muertos en el periodo de 1936 a 1939. La sobremortalidad, es decir, los muertos fuera de lo que hubiera sido vegetativamente ordinario, fue de 110.000 hombres y 22.000 mujeres en el territorio sublevado, territorio nacional, y de 154.000 hombres y 59.000 mujeres en el territorio republicano. Pero el perjuicio sobre la población española no se limitó a los fallecidos. Hay que contabilizar, asimismo, a los no nacidos, puesto que en épocas de conflicto la gente no se anima, no decide tener hijos. Y eso nos lleva a que en 1939 había 750.000 personas menos de las esperadas que si no hubiera habido guerra. Otra pérdida más, aunque no en vidas, fue la de 250.000 españoles que se exiliaron. España dejó de producir en los 33 meses de guerra el equivalente aproximado al Producto Interior Bruto de un año normal como el de 1935, que ascendió a 37.761 millones de pesetas. En el cuadro elaborado por Sánchez Asiaín que les ofrecemos a la derecha, se ve la comparativa entre 1935 y 1940. La producción agrícola disminuyó un 21%, la producción industrial un 30%,
la renta nacional asimismo un 30% y la renta per cápita un 28,4%. La deuda del bando sublevado con Alemania se estableció al final de la guerra en 372 millones de marcos. No se fijó un plan de pagos. Un acuerdo firmado en 1941 permitía a los alemanes hacer compras en España, wolframio, aceite y naranjas fundamentalmente, sin pagar su importe como compensación. Acabada la guerra, representantes italianos y españoles valoraron que el total del crédito que Italia había puesto a disposición de los golpistas ascendía a 6.926 millones de liras. Tras una condonación de la deuda de casi 2.000 millones de liras, se firmó un acuerdo de pago firmado el 8 de mayo de 1940 que extendió los plazos hasta el año 1967, en los que se estuvieron pagando. La devaluación de la lira tras la Segunda Guerra Mundial favoreció a la economía española. Había asimismo deudas con bancos portugueses, 175.000 libras esterlinas más 50 millones de escudos. Con el banco inglés Redwoodson Company, 2.300.000 libras. Con bancos suizos, 1 millón de libras. La República, por su parte, vendió las reservas de oro del Banco de España por 600 millones de dólares. Con las cifras que les he ofrecido, podemos perdernos. Veamos cuáles eran los referentes actuales de los datos que les he ofrecido. Con una peseta del año 1939, en 2001, último año de vigencia de la peseta, se podrían comprar artículos que costarían 159,2 pesetas, es decir, 0,96 euros. El valor adquisitivo de un euro de 2022 en 2021 alcanzaba 1,34 euros. El euro también se ha deflactado. Una peseta de 1939 equivale en capacidad adquisitiva a 1,40 euros actuales. Si en los 33 meses de guerra civil España dejó de producir 37.781 millones de pesetas, ese dato traducido a términos actuales equivale a 52.893 millones de euros, es decir, 1.603 millones de euros por mes, 53,43 millones de euros por día, 2,22 millones cada hora. La renta per cápita anual en 1939, la relación entre el Producto Interior Bruto y la cantidad de habitantes, era de 740 pesetas. 1.036 euros al año, 86,3 euros por mes. En el año 2021, la renta per cápita en España fue de 25.460 euros, 2.121,6 euros por mes. Un marco alemán de 1939 equivalía a 4,34 pesetas. 372 millones de marcos de deuda con Alemania equivalían a 1.614,5 millones de pesetas, el valor adquisitivo actual de 2.260 millones de euros. Los 5.000 millones de liras italianas reconocidos de deuda equivalían a 2.740,2 millones de pesetas de 1939, lo equivalente al valor adquisitivo actual de 3.836 millones de euros. La deuda de la España de Franco solamente con Alemania e Italia en 1939 ascendía al equivalente actual de 6.096 millones de euros.
cifra que representa más del 20%, una quinta parte, de los presupuestos generales del Estado de 2021. Eso quiere decir que España, tras la victoria de los sublevados de los nacionales en la guerra, estaba literalmente arruinada. El 1 de septiembre de 1939, Alemania ataca a Polonia y es el detonante con el que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Explica el profesor Moriadellos que la política exterior de España franquista durante la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de una viva polémica política e historiográfica sobre sus momentos iniciales y hasta la actualidad. Por una parte, señala, se encuentran los historiadores, que podríamos calificar más a la derecha, que indican que España siguió una política pragmática, cuyo objetivo era llegar al final de la Guerra Mundial sin verse arrastrada por su tormenta. Entre estos historiadores se encuentran Ricardo de la Cierva, Ramón Salas Larrazábal y Luis Sárez Fernández, cuyos trabajos siempre han sostenido que España fue básicamente neutral debido a la voluntad pragmática de Franco de evitar toda participación en la guerra si era posible. Por otra parte, continúa el profesor Moriadellos, existe otra corriente alejada de estos presupuestos, entre los que se encuentra Sir Manuel Oray, embajador británico en Madrid entre 1940 y 1944, que consideraba que la no beligerancia española no había significado la neutralidad española y que si Franco no entró en la guerra no fue por amor hacia nosotros, hacia los británicos, o por dudas sobre la victoria final alemana. Entre los historiadores de esta corriente cabe mencionar a Antonio Marquina, Víctor Morales Lezcano, Javier Tusell, Paul Preston y Ángel Viñas, entre los más caracterizados. La siguiente cita de una obra canónica de Tusell puede sintetizar ese punto de vista. Una de las conclusiones de este libro es que si bien la España de Franco no entró en la Guerra Mundial, sí bordeó repetidamente esta posibilidad por voluntad propia y estuvo muy alejada de la estricta neutralidad en gran parte del conflicto. Lo que Franco no estuvo nunca dispuesto a hacer fue, como él mismo decía, hacerlo gratis. Entrar gratis en la guerra mundial a cambio de nada. Vayamos por partes, porque en la relación de España con la Segunda Guerra Mundial se pueden distinguir tres periodos. El primero, de neutralidad formal y beligerancia oculta, entre 1939 y 1900. Después habrá un periodo de práctica, casi beligerancia, y por último se sucede el aislamiento. Paso a paso. En la primera etapa de neutralidad formal, pero con beligerancia oculta, el ministro de Asuntos Exteriores era Juan Luis Beideguer, un teniente coronel que durante la Guerra Civil fue alto comisario de España en Marruecos. Era políglota de francés, inglés y árabe y desempeñó papeles clave en la incorporación de tropas marroquíes al bando sublevado. Aun siendo falangista, exploró canales de comunicación con los aliados. La escritora María Dueñas ha retratado a este personaje en su novela Un tiempo entre costuras. Cuando se inicia la guerra mundial, la invasión alemana de Polonia, que fue el detonante, cogió a España con la guerra civil recién terminada, arruinada y en proceso de represión interna. Además,
Franco estaba molesto por el pacto de Hitler con Stalin del 23 de agosto de 1939, que quebraba su posición anticomunista. Ante todo, la guerra civil se había producido para vencer al comunismo. Ese acuerdo de Hitler con Stalin le descolocaba ideológicamente dentro de España. De acuerdo con Mussolini, Franco declaró a España neutral, pero convino secretamente prestar ayuda de manera clandestina. En abril de 1940, tras los éxitos de los alemanes en Noruega y Dinamarca, Franco le dijo al embajador von Storer en España que estaba al lado de Alemania y que la inminente entrada de Italia en la guerra propiciaría la de España. El derrumbamiento de Francia y el colapso de Gran Bretaña fue aprovechado por Italia para declarar la guerra el 10 de junio de 1900. Inmediatamente, el 14 de junio, Franco ordena ocupar la ciudad internacional de Tánger, ubicada en el Protectorado Español de Marruecos, sin avisar al resto de los administradores. El 16 de junio de 1940, el general Juan Vigón, a la sazón jefe del Estado Mayor del Ejército, se entrevistó con Hitler y su ministro Ribbentrop en el castillo belga de Acot, entregando una carta de Franco en la que se ofrecía la beligerancia de España. A cambio, se solicitaba la conquista de Gibraltar y la entrega a España del protectorado francés. Periodo de no beligerancia, equivalente, como les he dicho, a plenamente prevenir. El 12 de junio de 1940, España cambia su estatus de neutralidad por el de no beligerancia. Las aspiraciones imperialistas de España en el norte de África, sin embargo, se vieron frenadas el 22 de junio de 1940 porque Hitler firmó un armisticio con los franceses colaboracionistas de Vichy, los del general Petain, a los que les otorgó la posibilidad de conservar sus colonias. Eso incluía el Marruecos francés, lo cual rompía las peticiones de Franco de hacerse con ese protector. No obstante, de junio a diciembre de 1941, 20 submarinos alemanes se abastecen secretamente de víveres y combustibles en los puertos del Ferrol, Vigo, Las Palmas y Cádiz, apoyo que fue extendido a las fuerzas italianas sin reserva ninguna. Aquí se ve la inteligencia del Reino Unido, que envía a España a Sir Manuel Horay como embajador en junio de 1940, con la misión de evitar la entrada de España en la guerra. Por una parte, junto con el embajador de Estados Unidos, Wedell, dada la penuria española, empieza a ofrecer ayudas a cambio de neutralidad. Por otra parte, inicia una serie de sobornos a militares próximos a Franco: Antonio Aranga, Luis Orgaz, Varela, Carlos Martínez Campos, Alfredo Quindelán y hasta el coronel Wedeger, después de su cese en octubre como ministro de Exteriores. Sobornaban a estos militares para que desaconsejaran a Franco la entrada en el conflicto. El intermediario fue el banquero Juan March, que repartió 13 millones de dólares entre mediados de 1940 y finales de 1941 en cuentas bancarias abiertas a nombre de estos militares en la Swiss Bank Corporation de Nueva York. El 16 de septiembre, Franco, a través de su ministro de Gobernación y cuñado, Ramón Serrano Suñer,
volvió a ofrecer su apoyo militar a Alemania, añadiendo, además, sus pretensiones territoriales en el norte de África. Además de lo que quería en el norte de África, pedía 400.000 toneladas de gasolina, 700.000 de trigo y 200.000 toneladas de carbón, entre otros materiales. Los alemanes contestaron que querían a cambio una de las Islas Canarias y una base naval en Agadir o Mogador, así como la isla de Fernando Po, y concesiones en las explotaciones en las minas en suelo español, todo ello para rebajar esa deuda que antes hemos mencionado que tenía España con Alemania por su apoyo durante la Guerra Civil. Para abordar las posiciones de unos y otros, Hitler y Franco mantuvieron una reunión personal en Hendaya, en la frontera hispano-francesa, el 23 de octubre de 1940. En esa reunión se acordó firmar un protocolo por el que España pasaba a ser miembro del Eje desde el 11 de noviembre de 1940, aunque se dejaba a su criterio el momento de incorporación a la guerra. Siguiendo en esta etapa del periodo de no beligerancia, es decir, plenamente prebélico, y por la petición de España, los alemanes diseñaron la Operación Félix para conquistar Gibraltar. Es lo que tienen en el mapa que está situado a la izquierda. Pero desde España, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Carrero Blanco, advirtió del riesgo de una invasión inglesa de Portugal y las Canarias. Se desaconsejó la intervención hasta que los alemanes consiguieran tomar el canal de Suez en Egipto. Hitler pidió al duce que convenciera a Franco en Bordighera, una entrevista en la que el duce no logró doblar esa voluntad de Franco, y fue uno de los escasísimos viajes al exterior coche por toda la Costa Azul hasta esa localidad de Bordighera, en la frontera entre Francia e Italia, a la que se desplazó Franco para ver. El 22 de junio de 1941, Alemania, que ya ha roto su pacto con Stalin, invade la URSS. Franco ve en ese acto bélico una oportunidad de mejorar sus relaciones con el Eje, creando una división, la que conocemos nosotros como División Azul, pero que su nombre oficial fue 250 División de Infantería de la Wehrmacht, que era una división de voluntarios para combatir el comunismo. Además de esa división de voluntarios, en agosto del 41 enviaría 100.000 obreros españoles, prisioneros de guerra, para trabajar esclavos en las fábricas alemanas. El 7 de diciembre del 41, los japoneses atacan a los Estados Unidos, como ya saben, en Pearl Harbor, y los norteamericanos entran en la Guerra Mundial. Japón, en ese momento, reconoce al gobierno de Franco y los Estados Unidos suspenden todos los envíos de petróleo y demás materiales a España. Las malas relaciones con Estados Unidos hacen que Franco se vuelva más cauteloso y se replantee su deseo de intervenir en la contienda mundial. Serrano Suñer, cuñado y falangista, es cesado como ministro de Exteriores y sustituido por el conde de Jordana. Los ingleses y americanos lo consideran una victoria de los militares, a los que estaban sobornando, sobre los falangistas. El presidente Roosevelt de Estados Unidos avisa a Franco de que va a tomar posiciones en el norte de África y que dicha invasión
no le afectará si se mantiene neutral. También le ofrece más petróleo americano si deja de exportar wolframio a Alemania. En junio de 1943 cae Mussolini en Italia y los americanos inician la invasión de Italia, empezada por Sicilia. En diciembre del 43, Franco ordena la retirada de la División Azul de la Unión Soviética y se la ofrece a los Estados Unidos para combatir a los japoneses. De la División Azul, voluntarios, muchos de ellos engañados, que estuvieron a punto de ser trasladados al matadero que supuso el Pacífico. La ventaja para ellos fue que los americanos no lo aceptaron. Hacia el aislamiento de España, años 1944-1940. En febrero de 1944, la reducción de las exportaciones de petróleo aliadas originan una frenética actividad diplomática española que consigue que se reanuden en mayo del 44 a cambio de que se reduzcan las exportaciones españolas de wolframio alemán. El sentido de la guerra mundial cambia totalmente con el desembarco aliado en Normandía. En el último año de la guerra mundial, Franco depositó todas sus esperanzas de permanecer en el gobierno en la benevolencia de los aliados y sobre todo de los Estados Unidos. El 8 de mayo del 45 se declara la victoria de los aliados en Europa tras la toma de Berlín por parte de los rusos. El 15 de agosto, ya saben, 3 meses después, terminaría la guerra mundial totalmente en Oriente tras arrojar los Estados Unidos 2 bombas atómicas sobre Japón. Lo que no había concluido para Franco fue el aislamiento internacional al que se vio sometido desde la conferencia inaugural de las Naciones Unidas, que sustituía a la anterior Sociedad de Naciones, celebrada en la ciudad de San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. En esa conferencia se declaró que el régimen del general Francisco Franco en España había sido aupado al poder gracias a las ayudas de las potencias del Eje, por lo que quedaba excluido del concierto internacional. España no fue admitida en esa conferencia de Naciones Unidas. Franco, a partir de ese momento, siempre negaría que hubiera sido aliado de Alemania e Italia. Esa situación de aislamiento llevó a Franco a presentar su régimen como algo genuinamente español, sin relación ni con el nazismo ni con el fascismo, y que se convertía en el centinela de Occidente ante la amenaza comunista. Algo que le sirvió 15 años después para una reintegración internacional de la mano de los Estados Unidos en el marco ya patente, ostensible, de la llamada Guerra Fría. No podemos concluir sin hablar de la vivencia de otros españoles en la Segunda Guerra Mundial. Raúl Monteagudo, historiador descendiente de uno de los republicanos españoles que liberaron país, explicó en un coloquio en el que participé junto a él: mi madre volvió a contar su historia y por fin entendí el significado de aquella anécdota. No me podía creer que hubieran sido españoles los primeros en entrar en París y, escéptico, pregunté cómo había sido posible que republicanos perdedores de nuestra contienda liberaran París. Me hablaron de la división Leclerc, donde abundaban los milicianos y refugiados que perdieron la guerra civil,
que habían entrado en París los primeros previo al desembarco en Normandía. Me aseguraron que llevaban carros de combate con nombres como Teruel, Madrid, Belchite, etc., en homenaje a alguna de las batallas de la Guerra Civil ganadas por la República. Monteagudo también denunció a esa sociedad que después del franquismo se olvidó de aquellos que lucharon contra él, no solo porque no se les rehabilitó, sino porque nunca difundió su labor a favor de la libertad y la democracia, palabras hoy tan manoseadas y casi vacías de contenido. A la derecha tienen una foto en donde se ve una pancarta en español. Son los españoles republicanos y antifascistas prisioneros en el campo de concentración nazi de Mauthausen el 8 de mayo de 1945, cuando despliegan esa pancarta para saludar a las tropas aliadas. Mauthausen-Gutzen fue un conjunto de campos de concentración levantados por los nazis en Austria. El complejo, a unos 150 kilómetros al oeste de Viena, acabó siendo uno de los más grandes de Europa, destinado a la creación de mano de obra esclava. Los primeros presos llegaron en agosto de 1938 y el campo se cerró en mayo de 1945 tras la liberación por parte de tropas de los Estados Unidos. Se calcula que 190.000 personas fueron deportadas allí según los gestores del memorial. De ellos, 9.300 fueron españoles republicanos exiliados tras la Guerra Civil que habían sido capturados por la Gestapo o por los franceses colaboracionistas de Vichy. Aproximadamente 5.500 de esos españoles presos en Mauthausen fueron exterminados. Muchísimas gracias por su atención. Como les comento habitualmente, si esta presentación sobre España durante la Segunda Guerra Mundial ha despertado su interés, úsenla como palanca, como resorte, para indagar más y más y así cultivar su espíritu crítico y formarse su propio. En la próxima sesión abordaremos la guerra escondida en la España de Franco, la resistencia de los guerrilleros republicanos, los maquis, presentes hasta 1965. Nada más por ahora. Pero, por favor, cuídense, cuidémonos.